Hola, vamos a ver cómo se calcularía el intervalo de confianza para la media. En primer lugar, vamos a ver qué significa esto del intervalo de confianza. El intervalo de confianza se utiliza para dar una estimación de la media de la población. Voy a poner un ejemplo. Imaginad que nosotros queremos calcular cuál es la media de la estatura de todos los individuos de España, por ejemplo. Si nosotros queremos calcular cuál es esa media de la estatura, pues claro, lo ideal sería preguntar a todos los españoles cuál es su estatura y posteriormente hacer la media y obtendríamos evidentemente la media de la población. El problema es que tendríamos que preguntar a todos los españoles, con lo cual sería un proceso muy costoso, tanto de tiempo como de una gran cantidad de datos. Entonces, lo que se hace es extraer una muestra de la población lo suficientemente representativa. Hay técnicas que nos permiten saber cuándo una muestra es representativa o no. Cogeríamos una muestra, como digo, que sea representativa de la población y de lo que se trata es de, a partir de esa muestra, ser capaces de dar una estimación de cuál puede ser la media de la población. Que eso es de lo que se trata básicamente la estadística. Entonces, hay varias maneras de estimar cuál puede ser la media de la población. Una es la estimación puntual, que sería dar un único valor para esa media poblacional, y otra es la estimación a través de intervalos de confianza, que es la que nosotros vamos a estudiar ahora mismo. El intervalo de confianza, lo que se trata es de calcular un intervalo en el que sabemos que la media de la población está en ese intervalo que hemos calculado con una cierta probabilidad. Es decir, nosotros sabemos que la media de las poblaciones siempre se distribuye mediante una distribución normal con una cierta media. Entonces, nosotros lo que queremos es calcular dos valores, un valor x1 y un valor x2, en el que nosotros sabemos que nuestra media de la población se va a encontrar entre esos dos valores, entre el valor x1 y el valor x2, con una cierta probabilidad. Es decir, si en términos de intervalos de confianza, lo que se utiliza es el 1 menos alfa, que es a lo que se le llama el nivel de confianza del intervalo. Entonces, si me dicen que quiero encontrar un intervalo de confianza a un 90% de confianza, ¿qué es lo que significa? Pues significa que yo voy a encontrar dos valores, x1 y x2, entre los que la probabilidad de que la media de la población esté entre esos dos valores va a ser del 90%. Eso es lo que significa calcular un intervalo de confianza. Después veremos que como nosotros para la distribución normal lo que siempre hacemos es tipificar, pues nosotros lo que vamos a hacer va a ser trasladar esa distribución normal de cualquier media a una distribución normal de media 0 y desviación típica 1, que es la que nosotros disponemos las tablas de la distribución normal. Por lo tanto, nosotros al final lo que vamos a tener que hacer para obtener los intervalos de confianza va a ser encontrar un valor que vamos a llamar el z alfa medios. Ahora veréis el porqué de este nombre. De tal manera que después tipificando, primero tipificamos, pero luego volveremos a la fórmula inicial. Ahora os pondré la fórmula general. Una vez que encontremos esos dos valores, de tal manera que la probabilidad de que la media esté entre estos dos valores, como se trata de una distribución normal 0,1, pues si aquí hay una distancia de z alfa medios, pues aquí tiene que haber la misma distancia. Por tanto, si tiene que haber la misma distancia y aquí está el 0, pues son valores simétricos, es igual pero negativo. De tal manera que la probabilidad aquí sea 1 menos alfa. Bueno, entonces el problema radica, como veis, en calcular cuál es este z alfa medios. Eso va a ser la principal dificultad para encontrar el intervalo de confianza. Porque una vez que tengamos ese z alfa medios, pues volviendo descomponiendo la tipificación, por decirlo de alguna manera, pues seremos capaces de encontrar cuál es el intervalo de confianza. Bueno, ¿cómo vamos a calcular nosotros ese z alfa medios? Pues ese z alfa medios lo vamos a encontrar en la tabla de la distribución normal.
sabemos que si esta probabilidad tiene que ser 1 menos alfa, ¿cuál va a ser la probabilidad de estas dos colas que tenemos aquí? Pues si todo esto de aquí es 1 menos alfa, como sabemos que la distribución normal 0, 1, el área total es 1, pues si esto vale 1 menos alfa, nos queda para ser 1 el alfa que le hemos quitado. Entonces el alfa a repartir entre estas dos partes, como son simétricas, si el alfa lo tenemos que repartir entre las dos partes, significa que aquí tenemos alfa medios y aquí también tenemos otro alfa medios. Por lo que hemos visto anteriormente en la tabla de la distribución normal, lo que nos dice es cuál es la probabilidad. En la tabla de la distribución normal tenemos la probabilidad de que la variable aleatoria normal 0, 1 sea menor que un cierto valor. Es decir, en la tabla de distribución normal nosotros tenemos cuál es la probabilidad de que la variable sea menor que este valor, es decir, todo esto que yo estoy pintando de verde. Entonces, ¿cuál es ese área? Pues lo que acabamos de ver va a ser 1 menos alfa más el alfa medios. Por tanto, calcular este z alfa medio va a ser utilizar la tabla de la distribución normal, ahora lo veremos, considerando que nos da este resultado. Ahora veremos cómo se hace. Bueno, pues una vez que sabemos esto, vamos a ver al final en qué nosotros nos vamos a basar. Dice que si la población de partida es normal o si el tamaño de la muestra es mayor o igual que 30, aunque la población inicial no sea normal, el intervalo de confianza para la media poblacional con un nivel de confianza 1 menos alfa viene dado por esa expresión. Esa expresión, como he dicho anteriormente, viene de calcular el z alfa medios, pero después volver a la tipificación de la variable. Al final nosotros nos vamos a quedar con esta fórmula para calcular los intervalos de confianza. En esta fórmula tenemos que tener claro que la x raya se refiere a la media muestral, sigma es la desviación típica, n es el tamaño de la muestra y el z alfa medio se calcula en la tabla de distribución normal 0,1 con esta característica que he explicado anteriormente. La probabilidad de que la variable normal 0,1 sea más pequeño que el z alfa medios es 1 menos alfa más el alfa medio. La clave de los intervalos de confianza está en entender esto del 1 menos alfa más el alfa medio. Aunque después veréis que es muy mecánico y al final pues hay veces que se aprende, aunque me gustaría que lo entendierais. Bueno, vamos a ver un ejemplo del intervalo de confianza. Bueno, imaginad que para estudiar el tiempo empleado en llegar al centro de trabajo, una empresa elige una muestra de 100 empleados a los que preguntarle. Una vez que efectúa la encuesta, el resultado medio le dice que es de 45 minutos. Nos dice que la variable sea una distribución normal con desviación típica 15 minutos y quiere que calculemos un intervalo de confianza para la media con un nivel de confianza del 95%. Bueno, vamos a ir viendo cuáles son los datos. En primer lugar, nos dice que la empresa ha elegido una muestra de 100 empleados, por tanto lo que nos está diciendo es que n, el tamaño de la muestra, es 100. Efectuada la encuesta, el resultado medio es de 45 minutos, es decir, la media de la muestra nos dice que son 45 minutos. Sabemos que la variable aleatoria sería el tiempo empleado. La variable aleatoria es el tiempo empleado en llegar al centro de trabajo. Nos dice que es una variable aleatoria normal de media, que la media la queremos estimar, y nos dice que la desviación típica es de 15 minutos. Vale, pues con estos datos queremos calcular un intervalo de confianza con un nivel de confianza, es decir, 1 menos alfa es del 95%, es decir, 1 menos alfa es 0,95. Vale, pues nosotros anteriormente hemos visto que el intervalo de confianza viene dado por la fórmula la media menos el z alfa medios por sigma partido de la raíz de n, y el otro extremo del intervalo es la media
más el z alfa medios por sigma partido de raíz de n. Por tanto, en esta fórmula, si os dais cuenta, lo único que nos falta por calcular es el z alfa medios. Bueno, pues voy a intentar repetir un poco lo que he explicado anteriormente porque quiero que lo entendáis. Imaginad que tenemos la distribución normal 0, 1. Aquí tenemos el 0. Nosotros queremos calcular el z alfa medios. Aquí tendríamos también el menos z alfa medios, ¿vale? Lo que pasa es que sabemos que es el mismo, cambia de signo, puesto que la distribución normal siempre es simétrica. Nosotros lo que queremos es que la probabilidad de que la media esté entre este valor sea del 95%, es decir, que aquí haya el 95%, o si utilizamos con eso 0,95. Vale, pues nosotros en la distribución normal 0,1 en la tabla tenemos siempre la probabilidad de que la variable sea menor que un valor, es decir, tenemos toda esta área. Entonces, para calcular toda esa área sabemos que es 0,95, que es lo que hay desde aquí hasta aquí, pero nos hace falta también saber este trozo de aquí, porque en la tabla de distribución normal 0,1 también aparece ese trozo. Bueno, pues nosotros sabemos que el área total es 1. Si el área total es 1 y esto es el 95%, significa que nos falta un 5%. A esta parte le queda el 5%. Si nos queda el 5%, significa que aquí vamos a tener el 2,5% y aquí vamos a tener el otro 2,5% restante. Es decir, si en vez de tomar porcentaje tomamos valores, va a ser 0,025 aquí y otro 0,025 hacia este lado. Entonces, ¿qué es lo que tendremos? Lo que tendremos es que la probabilidad de que la variable aleatoria normal 0,1 sea más pequeño que el z alfa medios, que es el que nosotros queremos calcular, va a ser 0,95 más 0,025, que es lo mismo que el 1 menos alfa más el alfa partido de 2, ¿vale? Que al final, si queremos aprender, entonces esto da 0,95 más 0,025, esto nos da un resultado de 0,975. Bueno, pues a partir de esto nosotros somos capaces de calcular el z alfa medios. ¿Por qué? Si nosotros nos vamos a la tabla de la distribución normal, que la tenemos aquí, voy a hacerla un poco más pequeño para que la podamos ver un poco mejor. En la tabla de la distribución normal, si os fijáis, lo que aparece es la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor que un cierto valor y nos está dando toda el área. Si aquí está ese valor z, nos está dando toda el área roja que hay pintada aquí. Entonces, nosotros, esta tabla, lo que nos está dando, si os dais cuenta, tenemos los valores de la z. Hacia abajo, en las filas, tenemos los valores de la z del primer decimal y en las columnas tenemos el segundo decimal. Bueno, pues nosotros lo que sabemos es el resultado del área. Nosotros sabemos cuál es el resultado. Sabemos que el resultado es 0,975. Entonces nos vamos a la tabla de la distribución normal 0,1 y buscamos ese valor, el 0,975. Entonces, si buscamos 0,975, si os dais cuenta, ese valor está aquí, 0,975. Bueno, pues como ese valor está ahí, ¿de dónde viene ese valor? Pues ese valor viene, si os dais cuenta, a ver si no se me va la mano, 1,9 y hacia arriba, se me va hacia arriba, 0,6, es decir, 1,96. Eso significa que el z alfa medio vale 1,96. Una vez que tenemos el z alfa medio, ya podemos escribir nuestro intervalo de confianza. Nuestro intervalo de confianza va a ser la media, que va a ser 45, menos el z alfa medios, que es 1,96, por la desviación típica, que es 15 entre la raíz cuadrada de 100. Y el otro va a ser la media, que es 45 más 1,96 por 15 partido de la raíz cuadrada de 100.
Si nosotros hacemos esas cuentas, pues nos va a salir 45 menos 1,96 por 15 partido de 10 nos sale 42,06 y el otro extremo 45 más 1,96 por 15 entre 10. Bueno, ahora os voy a decir una cosa. Vale, no sé lo que he escrito. 45 más 1,96 por 15 partido de 10. Nos sale 47,94. Bueno, pues este sería el intervalo de confianza para la media. ¿Qué significa ese intervalo de confianza? Pues ese intervalo de confianza significa que estamos seguros al 95%, es decir, hay una probabilidad del 95% de que la media de la población, de que la media de todos los empleados de la fábrica, el tiempo medio que tardan en llegar a su trabajo es, hay un 95% de probabilidad de que sea entre 42,06 y 47,94, es decir, que por ahí está la media de la población. Eso es lo que significa el intervalo de confianza. Bueno, espero que lo hayáis entendido. De todas maneras, pues vamos a hacer más ejemplos. Un saludo.